Bueno, buenas noches por allá. Eh, Vamos a estudiar sobre Purim hoy. De las cosas que más me impresionaron cuando empecé a estudiar la Torá de Israel era la habilidad de llevar lo que se estaba estudiando al momento. Y lo que me impresioné es que no era una habilidad realmente del estudio, sino era la segula, lo especial que es Eretz Israel para llevar la Torá a la Metziut, a la realidad. Y entonces, una parte cuando empezamos a estudiar la unidad, solito llegó Purim. Uno podría pensar que así yo planeé para que llegue Purim y estudiar la unidad y fue totalmente al revés. O sea, estudiando la unidad me llegó Purim y dije, ¿cómo? Aquí yo creo que dice Rabbi Nachman y Breslev, se los he dicho, que sobre todo en estudios de Kabbalah, hay que, cuando uno estudia cosas muy profundas, tiene que preguntar ayer, ¿en dónde me toca a mí aplicar esto a mi vida? La aplicación de la Kabbalah es, para mí la Geula, porque realmente aplicar conceptos de Torah tan elevados a la vida práctica es realmente lo que nos va a llevar Besrat Hashem a revelar a Hashem en el mundo. Eh, para eso quiero ir directamente a la Megillah. Eh, en la Megilá, antes de entrar a la Megilá, hay que, en Masejet Megilá, en la Gemara, se habla mucho de por si meter a Megilat Esther al Tanaj o no. Acá, cuando veo en el Tanaj, Megilat Esther, es un libro completamente diferente. Hashem no está adentro. Eh, uno tiene que descubrir a Hashem adentro de la Megilá, a diferencia de todos los demás libros donde Hashem habla con los Nevi'im, habla con cada uno de los profetas, o hay otro Ruach HaKodesh, una inspiración divina, pero que se habla de Hashem. Entonces, aquí es muy diferente. Entonces, haberlo metido fue una genialidad de Jajamín. Entonces, para eso hay que saber que la Megilá está con una meduyakut, con una precisión igual que del nivel del Tanaj. No hay que pensar que no. Y eso está increíble, porque es algo que fue escrito por Esther, por Mordejai, y fue algo que precisamente se llevó a cabo lo que se necesita llevar a cabo en ese momento para que se salvara el pueblo judío. Para eso hay que entrar. Hay que entrar y dice que Amán le dice a Hashverosh, Yeshno Amehar Mefuzar Meporah Ben Amim, dejó la Medina. Dice, hay un pueblo singular, disperso y separado entre las demás naciones. Esa es la justificación de Amán para tratar de dañar a Israel. Su punto es que la división dentro del pueblo es lo que anima a hacer planes para acabar con Israel. El Jajam Sazón habla mucho de que cuando Amán está hablando con el rey, no es nada más el rey, está hablando no es Ahasverosh, está hablando con Hashem, como diciendo, está argumentando frente a Hashem y le está diciendo, ve a tu pueblo que dividido está, ve a tu pueblo como está dormido, porque dicen Jamí que Yeshno es hay uno, pero también se puede leer como Yashnu, como se durmieron. ¿Y qué dice? Que se durmieron de las mitzvot. Dice, se durmieron de la Torah y las mitzvot. Hay que entender que es Torah y mitzvot, porque Torah y mitzvot es realmente lo que le da a Am Israel un objetivo en común. Las mitzvot viene de la palabra tzeret, que es hacer equipo con. Uno hace equipo con Hashem, se une con Hashem, y la Torah es la guía de cómo hacerlo. A diferencia de cuando Am Israel está unido, cuando hay que dushá en el pueblo, ¿qué es lo que pasó? Vaejan Sham Israel Negedahar, que Ishehad Belebeja. Dice, se estacionó. Pero ¿cómo dice se estacionó? En singular. No dice que se estacionaron. Y ahí dice Rashi, ahí dice Rashi que Ishehad, que Ishehad Belebeja. Dice, ¿por qué se usó la palabra Vaejan? ¿Por qué se estacionó en vez de estacionaron? Porque viene a expresar que era como un hombre, como un corazón. Cuando Am Israel está unido, la Torah baja, entra a Israel, Hashem se revela para que nos dé su Torah y nosotros podamos ser sus mitzvot. Entonces, aquí hay que ver una cosa muy importante. Aunque internamente
en nuestra Neshama. Somos uno y somos un pueblo totalmente unido. Hay situaciones en la superficie que por no estar conectados a la Torá y por ende a un mismo objetivo, entonces cada quien busca sus deseos personales y aquí empieza el mahloket, la división. ¿Cómo realmente podemos entender el mahloket? Para eso hay que entender que el mahloket es lo que trae al enemigo. La división de Am Israel trae al enemigo para que el enemigo cure esa enfermedad, que es no estar juntos. Entonces, el mal viene otra vez para revelar el bien. Y hay que entender, entonces, de dónde viene el mahloket, la división de ideas entre nosotros. Para eso, quiero ahondar en un tema muy importante para mí, que es la unidad en Orota Kodesh Aleph. En Orota Kodesh Aleph de Rab Kook, el Rab va a ver el mahloket y el shalom de una manera muy singular. He hablado un poco de esto antes, pero me gustaría ahondar un poquito más en cada uno de los conceptos. Voy a leer las palabras de Habacuc y las voy a explicar. Es, la primera parte de Orota Kodesh habla mucho de la unidad y del shalom. Dice que la división viene de la multiplicidad, como ya vimos. Y aunque ya vimos todo eso, que todo es uno en Primiyut, con nuestros sentidos podemos ver claro lo contrario, que hay multiplicidad, que hay diferencias claras en todo lo que vemos. Y de ahí viene el mahloket. Dice Rav Kook que entre más una persona ahonde en un tipo de pensamiento o de estudio, así también va a negar al otro, pensando que el otro pensamiento es negativo o mentira. Y dice Rav Kook que solo con la Jochma Elioná, que solo con la sabiduría de Hashem, que está basada en la óptica de la Neshama, que es profunda y limpia, existe la posibilidad de expulsar las sombras que genera una sabiduría hacia la otra. Y entonces puede conectar entre ellas. Voy a explicar esto. Hay una manera de ver la realidad en la que todas las diferencias no son diferencias, dice Rav. Hay una manera de verlo desde la manera de la Neshama, desde una perspectiva amplia entre que dice, estas diferencias existen, pero puedo unir una y otra. Miren nada más la genialidad de Rav Kook, cómo va a darle una cura a la enfermedad de este maslow que tiene a Israel. Dice Rav Kook que la sabiduría del hombre está limitada, de manera que no es apta para llegar a ver este panorama, cómo ligar un pensamiento y otro. Y eso es lo que habíamos hablado, de no entender la unidad como en Osmi elevado, el primer nivel de unidad que vimos la clase pasada, que podemos elevar, que hay podemos nada más tener unos destellos de eso, pero no podemos entender, porque estamos dentro del tiempo y el espacio, que no hay nada más que Hashem. Eso es lo mismo por lo que dice que hay Mahloket. El Mahloket viene de una manera muy natural al mundo. Sigo con Rab Kook, y esto es porque todas las ideologías de carácter ético-moral están seguras que tienen toda la razón, y cada una argumenta de manera radical su postura, de forma que pisen su camino todas las demás ideologías. Pero vean lo que dice después. Y entre más roce hay entre una y otra, más fuerte es el dolor, y esto genera una sed inmensa de encontrar un común denominador interno que logre unirlas. En Am Israel, el dolor por la división es lo que nos une. Explica la en Orota Teshuvah que el hecho de estar enfermo es físicamente, es solamente una señal de que lo natural es estar sano. Ese es el, dice Rav Kook en Orot Teshuvah, explica que el dolor que tenemos por pecar, por equivocarnos, por hacer algo mal, ese dolor que tenemos es lo que atestigua la pureza de la Neshama. Que si la Neshama es tan pura que a la hora de hacer algo que no va de acuerdo con ella, se siente mal cuando hace algo mal. Exactamente lo mismo la división en Am Israel. ¿Por qué nos duele tanto estar separados? Porque debemos estar unidos. Entonces, aunque nuestro entendimiento reducido no lo entendemos, en realidad, dice Rav Kook, todos los puntos de vista se complementan. Conforme la humanidad va avanzando, vamos viendo cómo
nos volvemos más capaces de de ir incluyendo todos los diferentes ángulos. Y justo la contradicción más extrema, dice Rav Kook, es la que genera el shalom verdadero, que no se ciega ante las diferencias, sino las incluye. Vean por favor lo que está pasando en Eretz Israel. Somos gente completamente diferente, formando el mejor país del mundo. Hay Talmidei Jajamim, gente con una Torah impresionante, soldados que entregan su vida. Por otra parte, hay gente totalmente cero, apegada a la Torah, pero lo único que hace es cómo genera tecnología. Es de los países que más generan tecnología del mundo. ¿Y todo eso para qué? Para un solo objetivo, que es construir el pueblo. Entonces, si fuéramos todos iguales, ¿dónde estaríamos? Ahí es lo más importante. El verdadero shalom, explica Rav Kook, viene a diferencia de pensar que el shalom viene en ser todos iguales, el shalom viene por ser todos diferentes. Aquí explica Rav Kook que para poder aceptar al otro, ¿qué es lo que tenemos que tener? Dat. Ampliar el dat. ¿Qué quiere decir ampliar el dat? Dice que explica que el proceso empieza cuando encontramos una contradicción. Y ese algo que no nos hace clic con lo que pensamos actualmente, lo natural que sería negar una de las ideas y decir, esta está bien y la otra está mal, pero hay otra opción, en la cual hay una que claramente en nuestra naturaleza domina la otra. Preferimos una idea que la otra, pero estamos dispuestos a adoptar la esencia verdadera que existe en la otra. Vamos a poner un ejemplo claro. Uno llega y dice, a ver, hay gente completamente giloní en Eretz Israel que no se hace ni siquiera Brit Milá. Entonces uno podría llegar y decir, se dice la alajá que esta gente no es de Am Israel, es el Erev Rab. Uno llegaría y dice, ¿en serio? Podemos irnos a ese punto de odiar y de ver todo lo que no hace bien. Y por otro lado, podríamos decir, oye, ¿saben que la guerra se pagó porque hicieron un IPO, una colocación en bolsa, un, una empresa de high-tech en la bolsa gringa? Se hizo una colocación y esos billones de dólares que se pagaron de impuestos fueron, hubo un momento hace como año y medio que se pagó la guerra con eso. Mira, mira nada más esta es la habilidad de incluir todos los puntos, de ver el que no pueda ver el punto bueno de todo lo que está haciendo este tipo de gente, aunque no esté pegado a Torah y Mitzvot. ¿Eso qué es? Tener un DAT amplio, una perspectiva amplia. Entre más perspectiva tenemos, más podemos ver el Emet. ¿Por qué? Porque el Emet está compuesto el Emet está compuesto de tres letras, de Aleph, Mem y Taf. Estas tres letras es la primera del abecedario, la última del abecedario y la del medio. El que puede ver el panorama completo puede ver el Emet, porque es realmente así es como podemos llegar a la unidad de la verdad. Como ya vimos la clase pasada, que el hecho de ver la unidad es entender bien la verdad, y así es como podemos llegar al bien. La unidad de las ideas y de los hombres, dice Habacuc, viene solo después de que cada una se forma completamente y de manera independiente y crece en su lugar adecuado. Entonces, sobre esto dice el Zohar, Share, Beperuda, Besillen, Bejibura. Aquí el Zohar dice algo increíble. Dice, empieza en división y acaba en conexión. Es natural estar separados. El estar separados lo único que hace es que enriquece el emet, enriquece la verdad, porque lo que hace es darle a Israel más puntos de vista. Si nada más nos quedáramos con un punto de vista, nuestro emet sería más reducido. La verdad se amplía cuando cada uno de nosotros toma su lugar, encuentra su macón, su lugar, y entonces puede así entender al otro. Entender el secreto de la unidad en Am Israel es fundamental para entender Purim, pero más aún para ver lo que sucede en esta época. Porque nosotros, lo que explicó ayer a son que es una medicina Purim, es un regalo de Hashem, que
el milagro de Purim haya sucedido así, un milagro escondido, Nes Nistar se llama, y no fue como algo que pasó en el desierto o en la salida de Mitzrayim, donde Hashem se revelaba completamente con sus milagros. El hecho de que en Purim haya pasado de manera oculta, entonces hoy también podemos entender que todo lo que está pasando en la Israel es de manera oculta. Y eso es una bendición, porque entender que Hashem está oculto ahorita en la guerra que se viene, es nada más, nos da fuerza para saber que no tienen que pasar ni simbe ni flauta fuera, no tienen que pasar maravillas fuera de la naturaleza, sino dentro de la naturaleza, Hashem está con nosotros y no nos va a abandonar. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende salir victoriosos en la guerra? También depende de nosotros. Y sin duda, el trabajo espiritual más importante que tenemos en una guerra es estar juntos. Es lo que hizo Hamas. Hamas nos unió el 7 de octubre. eh, lo único que pasó fue que nada más nos dio mucho más fuerza. Nos unió a Israel. Yo estaba acá en Eretz Israel el día que pasó. Llegué 6 semanas antes y me impresioné lo que pasó con la guerra. La guerra nos unió y nos dio una fuerza que no podría ni siquiera explicarles. Pero bueno, en el plano activo hay que saber que nos tenemos que delimitar y solo después vamos a poder recibir lo del otro. Y siempre y cuando no tengamos claro quién somos cada uno de nosotros, no vamos a poder dejar que el otro se exprese. Cuando uno no está tranquilo con lo que uno es, muy claro, el otro va a molestar. Si nos está molestando la idea del otro, es porque no estamos nosotros en nuestro lugar. Dice Rav Kook que hay que estar delimitados en nuestro lugar para encontrar el shalom, porque el mahloket, como dice el Zohar, es algo muy natural, porque la división es antes de la conexión. Entonces, regresando al tema, aunque sabemos que desde la perspectiva de Pnimiut, Am Israel es uno, como explica el Balatania en el libro del Tania, en el capítulo 32, que es la palabra leva, así es el número, la mitzvah de Beatar el Hakamoja. No voy a entrar, me encantaría entrar a ahondar en el tema porque realmente lo recomiendo mucho, pero en resumen lo que dice ese capítulo es que ¿cómo podemos amar al otro como nos amamos a uno mismo? Solo si podemos vernos a uno, solo si nos podemos ver de manera interna, en Pnimiut, que somos una Neshama. Porque si nos vemos por fuera, realmente por fuera, nosotros no nos amamos incondicionalmente. Y la Torah nos está pidiendo un amor incondicional al otro. ¿Y cómo es que realmente nos amamos nosotros incondicionalmente cuando nos vemos como una Neshama? Tenemos que vernos en Pnimiut. Tenemos que ver quiénes somos internamente. Que como explica la Latania, ahí dice que cuando te ves que eres una Neshama, empiezas a ver al otro como tu hermano, que tienen un padre en común, que es Akadosh Baruj Hu. Y la boda, realmente, después, el trabajo que tenemos que hacer, después de ver que somos uno con Hashem en nuestra Neshama y que nos unimos así con el pueblo, es llevar eso a nuestros actos, es revelar el Pnimiut, como lo explica Rav Kook, que es encontrando cada uno su lugar, también de manera externa, y dándole de manera externa el lugar a cada uno de los demás. Porque si nosotros vemos desde fuera, dice la Gemara, en lo Ladayan, el Amashe Inabrot, el juez, desde el punto de vista del juicio, el juez nada más ve lo que sus ojos ven. ¿Qué es lo que ve? Lo que está afuera. Así Amán quiere juzgar a Israel. Trae Midat Adin, trae el juicio y viene a argumentar con el rey, que es Hashem. ¿Y qué ve? Solamente ve la parte externa. Dice, se durmieron de las mitzvot, está dividido, no están en Torah y mitzvot. Amán está frente al rey, acusando a Israel. Y tiene que venir el tzadik, Mordejai Yehudí, a pelear contra este argumento y enseñar que en realidad a Israel no está dividido realmente, aunque, sí, aunque a simple vista parece que sí. Y aquí vemos la importancia del trabajo del tzadik. Por un lado, el tzadik, desde la perspectiva externa, lo que hace es estar alrededor del pueblo, enseñar a la gente Torah, traerlos a la Kedushá,
hacer gesed. Pero desde hay un nivel más alto en el que el tzadik puede influenciar en el pueblo. Es con su mirada. Aquel es aquel que ve constantemente el pimiento, que, que su vista, su mirada al pueblo, no lo ve desde afuera, lo ve desde adentro. Dice Rav Kook que el pensamiento, estar pensando, meditando acerca de la unidad de la existencia, lleva al pensamiento claro y simple de la unidad en las almas e inmediatamente influencia en la realidad y genera un ideal de shalom y amor por Klal Israel. Y todas las buenas midot, tanto personales como sociales, derivan de este pensamiento. Este servicio de ver la unidad, dice Rav Kook, no se percibe en el mundo, solo con su presencia. El tzadik, con su presencia, después de ver la realidad como una unidad, nada más puede manifestar en la realidad que todo es uno, purifica la realidad. Vean la importancia que tiene estar pensando que todo es uno, aunque no entendamos todo. Que ya vimos que hay muchas maneras de que nada más pueden ser glimpses, pueden nada más así venir en destellos, ciertos destellos de la unidad. No lo tenemos que entender tanto, tenemos que saber que todo es uno. El tzadik, que lo ve tan claro, es Mordejai. Entonces, su labor, dice Rav Kook, no es su labor la que puede necesariamente ser percibida y apreciada por el mundo, sino su influencia en la purificación de su alma y en la iluminación de toda la vida por medio de su propia existencia. Así Mordejai ve a su pueblo, ante la prueba tan grande que vivía en Israel. Él pudo ver esto, a pesar de ver que el pueblo estaba separado entre todos, separados del objetivo principal, que es estar en Torah y Mitzvot, que fueron la ciudad de Ahashverosh, que fueron a esa comida de Ahashverosh, que dice la Gemara que usaron los kelim del Beit HaMikdash, y, no nada más comieron, dice la Gemara que hicieron cosas peores que comer. Y a pesar de todo, él va como abogado defensor de Israel. Les voy a poner un ejemplo de la vida práctica. Ejemplo de un adolescente que se va enojado de casa de sus padres. Y a simple vista, pensaríamos que odia a sus papás. Pero el que ve bien el panorama sabe que este enojo viene del amor y de la conexión que tiene con ellos. Pero ya hay algo que le molesta en la vida. Entonces explota contra ellos. Explica Rav Kook que un verdadero sabio del corazón le puede decir a sus padres que en realidad el niño está sacando su enojo y que eso lo va a liberar más tarde. Sacar el enojo es bueno. Estar en mahloket va a ser bueno después. Y esto va a causar que regrese a su casa de mejor forma. Así la naturaleza del hombre es enojarse con la gente que más quiere. Así vemos que ese Jajamlen, esa persona sabia de corazón, que es Mordejai, ve la imagen de Israel completamente distinta. Y cuando le llega este mensaje que a Israel está Mefuzar Meforad, que está regado, que está separado, es porque solamente está viendo la parte externa. Pero Mordejai, que dice la Megilá, Doresh Toble Amo, ¿qué quiere decir Doresh Toble Amo? Busca lo bueno en su pueblo, ve la primiud de él y dice que todo el mahloque y todo el odio es superficial. Aquí, ¿dónde está Mordejai? Mordejai físicamente está en la puerta del rey para abogar por el pueblo. Otra vez lo mismo. Explica el Jajam Sazón que puedes ver que el rey es Ahashverosh, pero puedes ver también que el rey es Akadosh Baruj Hu. El Jajam Kredi escribió un libro, que lo recomiendo mucho, explicando cómo cada vez que dice Melech, el, el, la Megilá se refiere a Kadosh Baruj Hu, porque bueno, eso también lo dice la Gemara, pero él encuentra cómo en cada uno de ellos se ejemplifica como el Melech. Pero lo que está increíble es que viene Mordejai. ¿Y con quién está argumentando? Con Hashem. Le está diciendo, no, 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 Hashem, no veas la superficie, velos en primiut. Eso es lo que hace el tzadik. Busca ver el primiut. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que imaginar todo el tiempo que estamos en un bedín,
que estamos en un lugar de juicio y que de arriba nos están viendo y que cada vez que hablamos de alguien de Israel, tiene que salir algo bueno de nuestra boca, encontrar el bien de cada uno. Y entonces, así es como se llega al tikkun, así es como se, se va desenrollando la Megilá y vamos encontrando cuál, cómo vamos a encontrar, cuál es el game changer de la Megilá, que es realmente el momento en el que todo cambia, cuando le dice Esther a Mordejai. Le dice, bueno, ya vi que estás haciendo una revolución acá. Ve qué es lo primero que le pide Esther con Ruach HaKodesh, con inspiración divina a Mordejai. Lech knos kol haYehudim. Ve y junta a todos los judíos. Esta visión de Esther Amalcá viene de la Jochma Leona, viene de la Jochma de Hashem. Vean, por eso cuando dice la Gemara, si van a incluir a, a Megilat Esther o no, es por esto, porque Esther y Mordejai pueden ver desde un punto de vista que está fuera del tiempo y el espacio, la unidad en Am Israel. Aquí podemos entender un punto increíble de la halajá, porque la halajá siempre tiene una razón de ser. En la halajá dice que el Balcor, el que va a leer la Gemara, primero tiene que desenrollar toda la Megilá. Yo me acuerdo siempre, cuando voy al Knis, digo, ¿cómo puede ser? Qué difícil está desenrollarla. O sea, no es algo fácil desenrollar toda la Megilá. La tienen que ir doblando, alguien la tiene que ir agarrando. Es mucho más fácil irla sacando poco a poco. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque para poder encontrar la unidad, tenemos que abrir todo el panorama. Por eso Hashem no está en la Megilá, sino cuando la abrimos todas. Cuando vemos parte por parte, explica Rav Dessler en una derashá que hace de Purim, que si vemos parte por parte, no hay manera de ver a Hashem. Estamos viendo sucesos que al parecer no tienen nada que ver uno con el otro. Vashti, que luego la matan, que luego van con Esther. Bueno, ¿cuántas cosas podemos encontrar en la Megilá que son sucesos múltiples que llevan a un solo objetivo? Por eso la Megilá dice los Parima Kedoshim, los libros de Kabbalah dicen que es Megalia, que no digas Megilá, di Megalia, que es revela a Yud Hei, al nombre de Hashem, es Yud Kei, las primeras dos letras del tetragrama del nombre de Hashem es la Yod y luego la Hei. ¿Y qué es eso? Explican los Sefarim Kedoshim que el Yod Kei es el nombre de Hashem que está oculto. Por eso es Megalia, revela lo oculto. ¿Cuándo puede revelar lo oculto? Cuando ves todo con un panorama amplio, cuando puedes abrir la Megilá y encuentras la unidad, encuentras a Hashem, y así Esther y Mordejai ven la unidad. No la ven como el pueblo que comió la ciudad de Ahashverosh, con los Kelim del Bet Hamikdash. Ven todo el panorama y entregan su vida literalmente por Am Israel. Y aquí hay que entender de dónde viene el Mesirut Nefesh de Esther, de dónde viene la entrega del alma de Esther. Para eso me voy al Pasuk más importante de toda la Megilá, que dice, Lech knos et kol Yehudim, הנמצאים בשושן, וצמו עליי, ואל תאכלו, ואל תשתו 3 ימים. לילה ויום גם אני בנערותי עצום, כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר עבדתי. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susana Vira y ayunen por mí, no coman ni beban 3 días, noche y día, y también yo y mis doncellas ayunaremos así. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, perezco, si me muero, me muero. ¿De dónde viene esa entrega del alma, esa entrega hacia lo inevitable que puede llegar a ser la muerte de Esther? Que no podía entrar con Ahashverosh. No se usaba que ella vaya a hablar con Ahashverosh. Explica la Arizal que el secreto de entregar el alma es cuando se prende la parte más elevada de la Neshama, que se llama Yehida. No voy a entrar en el tema, pero hay lo más bajo del alma es el Nefesh, luego el Ruach, luego la Neshama, luego la Haya, y lo más arriba es la Yehida.
¿Qué es Yehidá? Yehidá es la única de la palabra unidad. Y esta se prende cuando entregas la vida por Hashem, pero no, entregas la vida literal, cuando estás dispuesto a morir. Y esta luz, explica el Arizal, no solo despierta su Neshama, sino despierta la Neshama de todo el pueblo. Porque la Yehidá es una alma clalí. Cuando uno está hablando de la parte más elevada del alma de un Yehudí, está hablando de la Yehidá. Y la Yehidá es el lugar donde todas las almas se unen. Esta luz despierta la Neshama de todo Am Israel. Y por eso dice Rav Kook que nuestro verdadero yo no lo podemos realmente entender, ya que nuestra Neshama es Hele que loca mi mal, mamash, es una parte de Hashem, realmente está enraizada en la Shejina, y allí es un lugar donde nuestro intelecto no puede llegar. Dice el Zohar, Let Machshavat Pisa Beklal. Así como no puedes entender con el pensamiento esto para nada, dice. No puedes entender a Hashem, entonces tampoco puedes entender tu verdadero yo, porque hay una parte de nosotros que está enraizada con la Shejina, que es totalmente divina. Y justo porque no podemos entender, también podemos hacer cosas que no podemos entender y que no tienen ningún sentido racional, como Mordejai y Esther, que entregaron sus vidas por un pueblo que Yashnomina mitzvot, que se durmieron de las mitzvot, que había mahloket, que hicieron las peores cosas que habían hecho probablemente desde el Zeta Egel. O sea, no había, desde el pecado del becerro de oro es una de las peores cosas que habían hecho. Explica el Jajam que cuando entregamos el alma es porque hay una voz de la Shejina que nos está hablando. Y por eso, aunque vemos que es muy difícil convencer a una persona, y a un judío mucho más difícil, yo no puedo convencer a mis amigos que recen conmigo en Kabbalah Shabbat. Vivimos en la misma colonia y cada uno reza a diferente lugar. Y no lo puedo convencer a nada. Pero, ¿cómo puede ser que después de 2000 años, judíos de todas partes del mundo, la mayoría sin contacto con la Torah, en lo absoluto, decidieron dejar todo y venir a Israel? Porque hay una voz de la Shejina que les habló. Es, cuenta el Jajam que hay de un ruso que después de la guerra de los 6 días solamente sabía que era judío y que existía el Beit HaMikdash. Y cuando oye en el radio que tenemos Arabait, que tenemos el lugar donde va a estar el tercer Beit HaMikdash, hizo aliyah, no pensó nada, no tiene sentido. Y así como no tiene sentido tampoco las miles de personas que dejaron a sus familias en Simchat Torah el 7 de octubre para ayudar a sus hermanos del sur. Cuántas historias de gente que entregó su vida. Algunos se murieron por entregar, entregar el alma por el otro. Y no tenía sentido. Entonces, resumiendo, por un lado, no hemos parado de ver cómo nuestro nivel de conciencia está relacionado con nuestro dad, que está, y cómo la elevación de los mundos depende del nivel de conciencia, el nivel de edad que tenemos. Y también nuestro nivel de ver la unidad también depende de eso, porque Dat es la Shon Kesher, es conectar uno con otro. Entonces, si los niveles del ser humano se distinguen por su Dat, por su nivel de conciencia, como dice la Gemara, Imdat Kanita Mahasarta, Beimlo Kanita, Makanita. Si dice la Gemara, si adquiriste Dat, ¿qué te faltó? Y si no adquiriste edad, ¿qué adquiriste? ¿Qué compraste? ¿Qué estás buscando si no estás buscando el DAT? Dice la Gemara. Pero hay algo muy importante. El DAT está limitado. Hay cosas que no podemos entender. El DAT, explica Jajam Sazón, es el Keli del Mojín. Es el recipiente del cerebro para poder captar la luz divina. Por lo tanto, entre más grande sea, más luz podemos captar. Por lo tanto, también podemos decir que la luz divina del futuro que va a brillar no puede entrar ahorita en estos recipientes. Simplemente el DAT no está al nivel de recibirlo. Así como un niño de primero de primaria no le puedes enseñar Gemara, es lo mismo. Ahorita no nos pueden decir cómo va a ser, no podemos entender con el DAT cómo va a ser la luz que va a brillar cuando venga el Mashiach.
De esto, y para esto me quiero ir a, bueno, esa es mi alajá favorita de todo el Shulchan Aruch. Dice, dice la Gemara en Megilá, Mejay el Inish le buseme de furia, adelo yada, benarur aman le baruch Mordejai. Dice la Gemara, estamos hayabim, estamos obligados a emborracharnos en Purim hasta no saber, hasta no tener edad entre, entre perdón, entre Arur Amán y Baruch Mordejai. Entre que es Mordejai es un tzadik y Amán es un malvado. Esta alajá que tenemos que perder el dat es increíble. Porque, de cierta manera, pues nos podemos confundir y decir, ¿cómo queremos perder el dat? ¿Cómo queremos emborracharnos hasta no entender? Si ya vimos que entender es lo que nos hace estar cerca de Hashem, entender es lo que nos hace ver la verdad, entender es lo que nos hace ver la unidad. ¿Qué? ¿Cómo? Y así como no se puede entender cómo va a ser el mundo en la Tídlabo, en Biat HaMashiach, dicen los libros de Kabbalah, que el vino se asocia con la biná. La biná es lo que está, es el entendimiento, pero la biná es la sefirá en la Kabbalah que está arriba del dat. Esa sefirá que está asociada con el vino, ya que está por arriba del dat, puede eliminar el dat y ponerle arriba del dat algo que no le toca entender. Le da una luz que no le toca entender en ese momento. La biná también se asocia con número 50, que es por arriba de cualquier entendimiento. Entonces, así como el DAT nos permite distinguir entre el bien y el mal, nuestro estado de conciencia puede saber qué es bien y qué es mal. Y a la hora de que nos dice la Gemara, que no podamos distinguir entre Amán y Mordejai, nos quita la conciencia del bien y el mal. Entonces, toda esa, no tener DAT, no ver la unidad, no es. Entonces, perdemos completamente la conciencia de qué es bien y mal. Y todo eso, ¿para qué es? Para poder ver a Shem en el mal también. Yotzer Or, Ubore Ra. Dice el Naví, dice el profeta, que Hashem que crea la luz, no la crea, la forma la luz y crea el mal. Poder entender que Hashem está en el mal, poder captar la unidad, es imposible. Por eso se necesita quitar la conciencia, quitar el dad, llegar a niveles de captar la unidad, como vimos la clase pasada, del primer nivel y segundo nivel que está fuera del espacio, no se puede con nuestra conciencia. Necesita una ayuda de la Bina, de un entendimiento divino que tenemos que abrir y decir, estoy dispuesto a no entender. Esta chispa de luz que no nos corresponde en este momento es lo que hace que expanda nuestro recipiente para que podamos regresar después a esta edad que se perdió en Purim durante un rato. ¿Qué es lo que pasa? En palabras un poquito más cabalistas, se necesita, de repente se necesita Ormakif, la luz que nos rodea. La luz que nos rodea no entra si el recipiente no está listo. Entonces, ese Ormakif, esa luz que rodea, que es una luz infinita, de repente lo que tiene que hacer es entrar aunque el recipiente no esté listo. Esto es Purim. Meter a nuestro entendimiento que hay algo que no entendemos, pero que es verdad. Y nos quedamos con una chispa de esto hasta que cada vez más y más se va entendiendo que en mi elevado no hay nada más que Hashem. Para eso podemos entender lo que dice Jamín, que todas las fiestas se van a cancelar cuando llegue el Mashiach, menos Purim y Hanukkah. En este caso, Purim, ¿qué es lo que va a hacer? Inclusive cuando llegue el Mashiach, como explica la Kabbalah, no se acaba el mundo. Va a haber todavía, no voy a entrar mucho en detalles, pero van a haber todavía 3 milenios en los cuales vamos a recibir cada vez más emet, más verdad, más luz, y ese va a ser un entendimiento cada vez más superior. ¿Y por qué es? Vamos a necesitar Purim. ¿Por qué vamos a necesitar Purim?
porque vamos a tener que meter a nuestro entendimiento, inclusive lo que no entendemos en ese momento, para poder elevar la realidad. Para concluir, quiero regresar a las palabras de Rapuco, que dice que los tzadikim ven la unidad tan clara que pueden bajar a los actos las buenas midot, el amor al prójimo y el shalom. Cuando uno tiene destellos de ese primer y segundo nivel de unidad que hablamos la clase pasada, que no está dentro del tiempo y el espacio, lo que tenemos que hacer es lo que dice el Rambán en la carta que le manda a su hijo. Llegar y decir, ¿dónde lo puedo aplicar? ¿Dónde podemos aplicar esos pensamientos de que todo es uno con los demás? No, no se trata de otra cosa. Si lo podemos aprender de las alajot de Purim, por un lado tenemos que leer la Megilá 2 veces, tenemos que hacer el trabajo de Megalía, de revelar la luz de Yud Kei, y por medio de ver el panorama completo, ver a Shem y a su unidad escondido entre el mal y la multiplicidad. Ese es después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mitzvot ben Adam lejavero. Tenemos que hacer las mitzvot que tienen que ver con el prójimo. Los regalos a los pobres, el Mishloach Manot y la Seudá juntos. Y estar contentos juntos. Vean cómo la Torah lo que hace es, no nos manda al Himalaya a meditar. La Torah nos manda a la Megilá a meditar. Nos manda a ver la multiplicidad, nos manda a ver el mundo. Yo estoy impresionado cómo el Jajam Sazón sabe todo lo que está pasando en la guerra. Sabe perfectamente cómo se llama cada ministro de cada lugar. Sabe, entiende, y yo siempre cuando empezó la guerra decía, no entiendo cómo sabe todo esto. ¿Qué no se supone que un Talmid Jajam tiene que estar en la Torah? No, un Talmid Jajam tiene que ver toda la realidad e integrarla. Es lo mismo que hacemos nosotros en la Megilá. Primero abrimos la Megilá por medio de, primero decir, miren, el escenario tiene que estar amplio, el panorama tiene que estar completo para encontrar a Hashem. Con con ese approach, con ese entendimiento de que Hashem está escondido en lo múltiple, realmente podemos entrar a lo que sea y encontrar a Hashem ahí. Y después de que lo encontramos, tenemos que profundizar, no para quedarnos ahí, sino para hacer el bien con todos los demás. Dice el Jajam todo el tiempo que Eina Torah no es la Torah, la Soto Baolam, sino hacer bien en el mundo. El Emet, que estamos entendiendo en la Megilá, de que Hashem se revela en lo más oculto que hay y que nada más lo podemos entender nosotros hoy en día escondido y la unidad la podemos nosotros revelar. Toda esa idea que tenemos y que podemos profundizar y podemos entenderlo después de ver racionalmente cómo lo que pasó en la Megilá es, estaba llevado por la mano de Hashem. Y lo que está pasando en esta guerra también, solamente cuando vemos eso, lo profundizamos y tenemos que cerrar el libro, abrir los ojos y decir, ¿dónde está el otro para hacer bien con el otro? Así es como nos apegamos a Hashem. Como siempre les digo en la Gemara en Sotay y en Shabbat, a apegarse a Hashem está cuando lo bajamos. Cuando bajamos a nuestras manos estas meditaciones, cuando bajamos a estas manos este entendimiento que en Odmi Levado no hay nada más que Hashem. Eso sirve para esto. Vean Purim, porque se queda inclusive en la Labo, en el futuro. Porque no basta con que entendamos la unidad, sino la tenemos que seguir expresando constantemente con estas alajot. Tenemos que ver constantemente a Hashem en la multiplicidad y después enseñar que todo es uno, pero afuera. Afuera, vean lo que hace Mordejai a Yehudí. Mordejai ve la unidad y no se queda meditando en su cuarto. Va y se para afuera del palacio y del rey, día y noche, hasta que lo escuchen. Entender las cosas claramente, nada más nos puede llevar a actuar. Entender la unidad sin hacer nada en este mundo no te lleva, no nada más no nos lleva a ningún lugar. Es como echarte un café un minuto antes de dormirte. ¿Para qué una persona se va a tomar un café antes de dormirse? ¿No? ¿Cuál es la necesidad de hacer eso, no? Uno quiere usar un poco la cafeína para
para poder actuar, para poder estar un poquito activos. Es lo mismo, entender la unidad y entender la verdad solamente puede llegar a ser para bajarlo. Así es Purim. Purim, lo más importante, dice el Shulchan Aruch, que si vas a hacer jumbra, si vas a exagerar en una de tus mitzvot de Purim, que sea en las mitzvot que tienen que ver con el otro. Matanot la Evionim, los regalos a los pobres, Mishloach Manot y la seuda entre nosotros. Ah, si vas a, yo, por ejemplo, que estoy en Eretz Israel, dice, explica la halajá que mejor si te la lea alguien sefaradí, si eres sefaradí, o si eres ashkenazí, alguien ashkenazí, la Megilá. Pero dice el Shulchan Aruch, no, 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 en eso no hagas cumbra, en eso no exageres. Exageren lo que tiene que ver con el otro. Para concluir, quiero explicar algo que una vez explicó el Jajam, que nunca se me va a olvidar. El, la cabana del Shema Israel. Uno se tapa los ojos y dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Expresamos la unidad. Esa unidad es la unidad que no podemos entender. Estamos diciendo, Hashem, el Shema Vaya, que es, que el Benishai explica que es, está en el pasado, en el presente y en el futuro por igual, también es nuestro Dios que nos cuida constantemente. Y otra vez decimos Hashem, que también está en pasado, presente y futuro y que tiene todo el Yeholet, que tiene toda la capacidad de hacer todo, es uno. Por eso no entendemos tanto. Después decimos en Quedito Baruch Shem que vos Malhutol Olam. Cuando decimos eso, sabemos que hay, empezamos a entender la unidad porque sabemos que hay dos. Porque cuando hablamos de la midá, cuando hablamos del atributo de Hashem que es Melech, sabemos que cuando no hay Melech, no hay un rey, sino hay un pueblo. Entonces entendemos que la unidad se puede entender por la multiplicidad, pero aún así lo decimos con los ojos tapados. ¿Y dónde entendemos la unidad? Behaavta, y amarás. Ahí es donde entendemos la unidad. Mesrat Hashem, que vamos a este Purim, estar unidos con Am Israel, y que esta unidad nos lleve a salir victoriosos de esta guerra que se viene y a saber que el enemigo nada más viene a unirnos, viene a, y que no nos, que esto no quede en teoría, que podamos bajar a la práctica para que entre más unidos estemos, más se pueda revelar a Hashem y esto sea como una guerra fácil y sea eliminar al enemigo como necesitamos eliminarlo, porque no hay un mejor momento que este, está clarísimo. Es Hashem que salgamos victoriosos y que tengamos un Purim Sameach todos. Adacuaruj, espectacular. Gracias. No, muchas gracias a ti, Elvira. Gracias. Excelente, Rap. Gracias. No, gracias. Paquito, hermoso, hermoso. No, no paré de tomar apuntes. La verdad, dijiste cosas increíbles. Me encanta bajar la Kabbalah a la vida práctica. Lo haces maravillosamente bien. Porque no hay otra forma, si no te quedas eh, muy, muy lejano de tu misión. Y es una Kabbalah hermosa la que estás transmitiendo. Hermoso, hermoso, hermoso. Y ya algún día te preguntaré los 3 milenios del Mashiach, que No, eso, dice Ramjal en el Klaj, creo que lo dice, que el séptimo milenio es la llegada del Mashiach, o sea, estamos a la vuelta, y después cada uno va elevando nuestro entendimiento de Hashem hasta el 10.º milenio. porque te vas a la traya de arriba. Finalmente Sí, construyes la traya de arriba. Wow, exactamente, exactamente, exactamente. Todo esto es de hermoso. la Torah de la Israel, pero él lo explica muy. Lo bueno de estudiar el Ramjal en el Klaj es que explica la Kabbalah del Arizal con palabras un poquito más fáciles de entender. Sí, 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 sí. Hermoso. Mm. Gracias, es No, espectacular. Como siempre. no, gracias a todos, gracias a ustedes. Y Espectacular, Isaac. Gracias. no, muchas gracias a ti, Sara, muchas gracias, gracias al revés.
porque están ustedes, puedo estudiar, si no, créanme que no me pararía tan temprano. Gracias a todos, me tengo que ir porque está bajando el horario del Mets. El próximo miércoles no va a haber clases porque el próximo miércoles es mi Purim, el Purim de Jerusalén, Mm. Sultan Purim. Entonces no voy a poder dar clase, pero estemos en contacto para después del miércoles que entra para hacer preparé una serie estoy preparando una serie de clases, una que tiene que ver con la inteligencia artificial y la Kabbalah, y tratar de encontrar esa relación de lo que está pasando con la inteligencia artificial y nuestra inversión, en qué tenemos que invertir, no en la bolsa, sino en qué tenemos que invertir en la vida. Wow. Y la otra cosa es que me gustaría también estudiar la libertad según el Jajam Sazón antes de Pesaj. Gracias a todos. Hola, Qué Cabo. bien. Excelente, Isaac. Gracias a ti por tu No, tiempo. Gracias. no, gracias. Shabbat Gracias. shalom. Bendiciones. Chao, shalom. Gracias. Gracias. Gracias.